buenas noches, bienvenidos a Mitos y Verdades. Soy Luciano Reboredo y, como siempre, en compañía de Rafael Aita, vamos a abordar algún tema de la historia nacional sobre el cual siempre hay eh, asuntos más profundos o tergiversaciones que nos permitimos conversar, comentar, para ir conociendo más a fondo algunos aspectos de nuestra historia. Este es un programa que se transmite por VHTV y por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Luciano. Bueno, ahora, luego de haber visto los recientes acontecimientos y las expresiones surgidas luego del deceso de Alberto Fujimori, pues creo que es pertinente conversar acerca del caudillismo en el Perú, ¿no? Y cómo este esta fascinación que tenemos por los caudillos y los líderes ya sea de izquierda o de derecha por igual, nos despiertan tanto anhelo, ¿no? Y tanta devoción entre los peruanos desde los inicios de la República, ¿no? Recordemos, pues, que el Perú mismo nace con militarismos, tenemos golpes de Estado, a los pocos meses que se fue José de San Martín y deja una junta administrativa, pues ya se estaba haciendo un golpe de Estado, un motín de balconcillo, porque se quería un solo presidente, ¿no? Y no una junta de gobierno. Entonces, y desde ahí, pues, gobernaron militares, caudillos, ya sea a través de la fuerza, en donde hemos visto que el periodo electoral puede ser realmente muy pequeño comparado a los periodos de autoritarismo en el Perú. Así que vamos a reflexionar un poco sobre estos temas. Me parece muy pertinente, tú acabas de mencionar el caso reciente de Alberto Fujimori, que es un buen ejemplo para ir abordando el tema porque es un hombre que gobernó el Perú con un gobierno autoritario, fuerte, en un momento de crisis, pero curiosamente termina en lo que todos aceptamos con mucha naturalidad, y es hablar de Fujimorismo, ¿no? Y cuando tú hablas de Fujimorismo, no estás hablando ni de una ideología, ni de un tema, ni son liberales, ni son conservadores, ni son de izquierda, ni de derecha, es lo que condensa el nombre del caudillo, y todos entendemos que está ubicado a la derecha del espectro político, una derecha popular, etcétera, pero igual en su momento fue como Acción Popular, un partido aparentemente más orgánico, pero en el fondo era belaundista, ¿no? La figura de Fernando Belaúnde Terry es la que marcaba la pauta y con la cual se identificaba la gente por su modo de hablar, por la oratoria que tenía, por su estilo, ¿no? Cada uno muy distinto, y nos podemos remontar, como tú muy bien has dicho, muchísimo tiempo atrás, y hay personajes legendarios, ¿no? Como Pierola y el pierolismo, que es un caso notable de caudillo civil, o Leguía. podemos hablar de Leguía y otros más, ¿no? Que generan estos ismos con su apellido y que yo no veo que sean tan frecuentes en otros países. Sí, definitivamente vemos que si nosotros contamos pues la cantidad de años de elecciones y de democracia que ha tenido el Perú de forma continua, encontramos que el número máximo es de 25 años de democracia, ¿no? Y ya a los 25 años ya vemos pues de que el mismo país comienza a sentirse incómodo y comienza a pedir líderes más fuertes y una mano más autoritaria. Y eso lo vemos en las mismas elecciones, ¿no? Que siempre terminan teniendo éxito o pasando a segunda vuelta las posturas más radicales, ¿no? Las posturas, pues, que prometen una mano fuerte y un liderazgo puro, o un liderazgo duro, más bien dicho, ¿no? No lo encontramos solamente
A ver, se colgó. ¿No? De una manera fervorosa, de una manera pues muy emocionados, festejan un cierre de un congreso, ya sea pues que lo haga Fujimori, Vizcarra, incluso el mismo Pedro Castillo, tuvo yo de un número de personas que hasta el día de hoy siguen pidiendo que se cierre. Y esto es algo que yo no me imagino en una democracia sólida, ¿no? Yo no me imagino que en Estados Unidos un presidente cierre el Congreso y la gente porque saben pues de que la democracia se basa en la división de poderes. Entonces, si estamos diciendo que la democracia se basa en una división de poderes, ¿cómo decir que somos democráticos si vimos el cierre? ¿No? Creo que estamos mal, ¿no? Se está colgando mucho. Sí, por favor, repitamos esa A parte. ver, se me... Sí, Rafael, te estás quedando congelado. A ver, ¿Cómo anda tu señal de internet? ¿Estás con Wi-Fi? ¿Cómo? ya voy a cambiar de conexión, si no. A ver, voy a cambiar de conexión para ver si voy a usar el plan de datos para ver si mejora. Sí, por favor, y repetimos nuevamente esa pregunta. ¿Quieres repetir, no? Ya. ¿Desde dónde repetimos, Stefan? Por favor, de la pregunta anterior, porque hubo partes donde se cortaba. ¿O hacemos Ya todo de no, nuevo? no recuerdo cuál era la pregunta. Voy Ya, a así repetir es. desde lo del Congreso y ahí ya en edición Sí, de vean ahí cómo. al Ya, momento de la edición lo cortan, lo pegan, pues ya. ya, perfecto. Sí, Habla ¿no? de esa última parte que no se ve en Sí, otras democracias, algo así, ¿no? sí. Y bueno, decía entonces que el, este anhelo por el autoritarismo no se ve solamente con el Ejecutivo, ¿no? También lo vemos con el Legislativo, ya que en sucesivas ocasiones hemos visto en el Perú que un importante sector de la población ha aplaudido el cierre del Congreso. Y esto lo hemos visto, pues, no solamente con Fujimori, sino también con Martín Vizcarra, e incluso con el mismo Pedro Castillo, que había un sector de la población que hasta ahora pide que se cierre el Congreso, lo cual no va en la línea de la democracia, ¿no? Yo no me imagino un país con una democracia sólida como Estados Unidos, en donde en Estados Unidos un presidente cierre el Senado y la gente lo aplauda, porque saben que la base de la democracia es la división de poderes. Entonces, ¿cómo nos vamos a decir democráticos y al mismo tiempo festejar el cierre de uno de esos poderes, ¿no? Sí, hay una tendencia en el peruano hacia eso, ¿no? Además, a encumbrar estos líderes y casi divinizarlos, ¿no? Tal vez un gran ejemplo sea Leguía, que era objeto de toda forma de adulación, unos discursos que lo comparaban con los dioses del Olimpo, y no estoy exagerando, era literalmente como lo digo, y no hay duda que algunos de estos líderes han hecho buenos gobiernos, pero esa tendencia del peruano a ese encumbramiento de liderazgos, de caudillos, a ese extremo, yo creo que no se da en otras partes. Es evidente que creo que prácticamente en ninguna democracia el Congreso es popular, porque la gente en general tiende a no llegar a entender cuál es la función del legislativo. Y en el caso del Perú, con mayor razón, la gente le pide obras, le pide cosas que el Congreso no está en posibilidad de hacer, y entonces nunca faltan también interesados en que esta antipatía por el Congreso aumente, y también el Congreso, hay que decirlo, hace su parte, y tenemos situaciones como la actual, ¿no? En que desde hace 8 años atrás o 10 años la gente constantemente, ante cualquier situación de crisis, pide el cierre del Congreso, como si eso fuera a solucionar algo. Pero tiene que ver, por cierto, con lo que venimos comentando desde el inicio del programa, Rafael, y es esta vocación autoritaria, esta vocación por el caudillismo que hay en el Perú, y que en otras democracias cercanas
no ha sido así, ¿no? En el caso de Chile, hasta Pinochet había 2 o 3 partidos siempre sólidos y no vinculados con un liderazgo individual. En Colombia, el bipartidismo, ¿no? De conservadores y liberales, pero curiosamente en los últimos años ha surgido el uribismo, cosa que no había antes, ¿no? Entonces, tal vez sea señal de un deterioro de estas democracias de la región que nunca han sido tampoco, digamos, tan sólidas como son en otras partes del mundo, ¿no? Sí, bueno, una interpretación personal que tengo es que el caudillismo es la sombra que queda cuando se despoja de la monarquía a un país que es realista, ¿no? Y el Perú siempre ha sido realista, siempre ha estado acostumbrado a reyes, a virreyes, a incas, a curacas. Podemos decirlo desde Caral, ¿no? Desde hace 4.000 o 5.000 años atrás. Y estas estructuras no se van a ir de la noche a la mañana, ¿no? Y eso también lo dice Flores Galindo en su libro En busca de un Inca. Nunca, sí. Existe ese anhelo, ¿no? Del retorno del Inca. Y recordemos que ese fue el discurso con el que ganó Alejandro Toledo, ¿no? Y el mismo Pedro Castillo, siendo pues un presidente de izquierda, tomó el mando en Ayacucho con un barayoque en la mano, ¿no? ¿Qué más realista, qué más monárquico que hacer pues una toma de mando con un cetro real que te daba el Inca en la mano? Y eso nos muestra pues de que el Perú fue realista en la independencia, ¿no? Recordemos que fue el último país de la región en independizarse y que más bien tuvieron que llegar, ¿no? Desde Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, ¿no? La expedición del norte, la expedición del sur, y que el ejército realista que peleó en la batalla de Ayacucho estaba integrado en su gran mayoría por peruanos, especialmente surperuanos, ¿no? El norte sí era más republicano, ¿no? En Trujillo se proclamó la independencia incluso antes que Lima, pero el sur siguió siendo realista hasta después de San Martín. El mismo virrey La Serna, al ver que no tenía el apoyo que deseaba en Lima, mudó la capital hacia Cusco. Y en Cusco tuvo pues todo el apoyo del mundo, ¿no? Algo que es muy políticamente incorrecto decir hoy, pero el Cusco era realista y apoyó al virrey. Y cusqueños, arequipeños, ayacuchanos, puneños y altoperuanos eran más del 90% del ejército real del Perú, ¿no? Que luchaba a favor del rey de España y en contra de Sucre y de Bolívar. Y eso lo vemos en la misma Pampa de la Quinoa, y donde fue ahí la batalla de Ayacucho, y leemos pues en la placa los apellidos de los soldados que lucharon en ambos bandos, y a ver, fijémonos dónde encontramos los apellidos en quechua, y se van a dar con la sorpresa de que están todos en el bando realista. Y siguió siendo realista incluso después de la independencia, ¿no? Recordemos este general ayacuchano que hizo pues un bastión realista en Iquicha, Antonio Huachaca, era general del Ejército Real del Perú, no acepta la capitulación de Ayacucho y forma pues un bastión realista, monárquico en Iquicha, que no reconocía la República. Y los que reconoció la República pues, se inclinaron a favor de Gamarra, se inclinaron a favor de Santa Cruz y a muchos otros líderes y caudillos que asemejaban a la figura del rey. Y esto continuó durante el siglo XX, ¿no? Y bueno, ya has mencionado pues a Leguía, Sánchez Cerro, Odría, Velasco, Fujimori, y podemos seguir así, así, citando y enumerando a la cantidad de caudillos que hasta el día de hoy despiertan, y hasta hace unas semanas hemos visto que despiertan esa devoción entre los peruanos. Así es, mira, y lo que has mencionado, todos ellos en su momento han gozado de gran popularidad, ¿no? Y respecto al tema del Inca,
movido por Toledo, movido por Castillo, creado como una cuestión también mítica por Velasco, que recurría constantemente a eso, al mito de Incarri y este tipo de elementos que están a veces muy metidos en el inconsciente colectivo y que es muy fácil de activar en un país como el Perú con las características que tú has venido mencionando, ¿no? Y sin duda, eso va a seguir así, eso va a seguir así. Ahora, ante la posibilidad de elecciones, yo no veo a la gente hablando de partidos, todos hablan de personajes. Todo el mundo dice que si no es López Aliaga, es fulano de tal, o es en la izquierda también, ¿no? En la izquierda no hay partidos, no hay bases doctrinarias, ¿no? También son caudillos todos. Entonces, seguimos ante una disyuntiva que nos lleva a ver personas por encima de las ideas y por encima de los programas. Sí, por supuesto. De hecho, el solo hecho de que existan ya más de 20 partidos inscritos para las próximas elecciones nos muestra de que no estamos viendo los partidos, ¿no? Sino y mucho menos los planes políticos o las ideas, porque yo no creo de que en el Perú existan 20 corrientes políticas, ¿no? Eso es imposible, ¿no? No creo que existan ni siquiera 5. Entonces no deberíamos tener más de 5 partidos, ¿no? Representando cada partido a cada corriente y cada escuela política. El hecho de que sean 20 es que estamos mirando más a la persona antes que la idea que el partido. Y eso, por supuesto, que se vio en el tema del Fujimorismo y que incluso surge, o sea, es efervesciente precisamente con la muerte del caudillo, ¿no? Como si se tratara, pues, de una pompa al rey que ha muerto. Porque yo me Claro, preguntaba, pasan a ¿dónde una está? condición mítica, ¿no? Como A una partir de condición ahí se convierten en mítica. leyenda. Yo me preguntaba dónde estaba esa gente en tantos otros momentos, ¿no? En el momento que Fujimori llega al Perú, en el momento que lo regresan a la cárcel, no salieron a la calle, no dieron esas muestras, ¿no? De cariño que de repente le hubiera servido más de vivo que de muerto. Yo a veces me cuestionaba, pues, de qué le sirve todo eso a una persona que ya no está en este mundo? ¿De qué le sirve, pues, tanto agradecimiento, tanta devoción, cuando seguramente le hubiera ayudado mucho más en periodos anteriores donde realmente lo necesitaba? Pero es parte de la mítica, ¿no? Es parte Tal cual. de ese elemento mágico que tanto tiene el Perú. No, sin duda, porque una vez muerto el personaje, o una vez fallecido el personaje, ya pasa a una suerte de condición de mito, y sobre ese mito se va creando, o sea, recién ahí se va creando las bases de lo que vienen adelante, ¿no? Ha sido el caso siempre así, y entonces estos mitos empiezan a jugar dentro del debate político, y muchas veces ya totalmente al margen del tema ideológico, se empieza a apreciar la figura del personaje. Mira, sobre el caso de Piero, la que lo hemos mencionado, yo he llegado a escuchar de niño que todavía algunos ancianos gritaban ¡Viva Piero! Y Así habían es. pasado décadas de la muerte de Piero, ¿no? Y era muchas veces incluso gente que no había vivido en sus tiempos, y era como una broma cuando bebían algunos tragos, gritar ¡Viva Piero! Esto obviamente va mucho más allá de la broma, ¿no? Había en el fondo una añoranza, un recuerdo, lo que el papá le contó, lo que le contó el abuelo, y mantenían esa devoción por este personaje. En otros momentos, por Sánchez Cerro, 5 o 6 décadas después, había Ujú. flores en su tumba y el partido ya no existía, ¿no? Entonces es una cosa también interesante, el partido, la Unión Nacional, no, ¿cuál era el de Sánchez Cerro? Los urristas, El UR, sí. La Unión Unión Revolucionaria. Revolucionaria. Ya no existía el partido, tenía una pequeña oficina en la avenida, en la Plaza San Martín, donde uno encontraba algunos veteranos de la época. Sin embargo, la tumba de Sánchez Cerro siempre estaba llena de flores, ¿no? Y eso tiene que ver con el mito que se crea luego del fallecimiento del líder, del caudillo. Y eso incluso lo vemos con el mismo APRA, que ha tenido pues la fama de ser
el partido político más orgánico y que en teoría se ha consolidado más como partido que los demás, y aún así siempre sigue girando alrededor de la figura de Aya y de la figura de Alan, y cuando Alan no se ha presentado, el número de votantes pues ha disminuido drásticamente, pero cuando Alan se presentaba, otra vez, ¿no? Revivía. Entonces, también muchas veces yo me preguntaba qué tantos apristas son alanistas más que apristas. Y mira, hay un detalle interesante en lo que mencionas. En los fines de los 70, inicios del 80, hay una crisis en el partido aprista. Se da un congreso en Trujillo que termina con una escisión del partido, con una ruptura. Por un lado se va la gente que sigue Armando Villanueva, por otro lado que siguen Andrés Townsend, que quería ser el candidato presidencial, que aparentemente hubiera sido mejor candidato, y los que se separan del APRA forman el movimiento ayista, movimiento de bases ayistas. ¿Y qué cosa reivindicaban? La figura y el pensamiento del líder, ¿no? Del caudillo, ¿no? Entonces, los que se separan siguen tras la figura de un caudillo y dejan supuestamente a los que habían sido infieles ahí en el partido. Eso es interesante porque mira el nombre que toman, ¿no? Sí, otra vez regresando siempre a la persona, ¿no? Regresando siempre pues a la figura del líder. Y eso también me ha hecho preguntarme qué tanto funciona el sistema político republicano en el Perú. Sabemos que históricamente las repúblicas funcionan en lugares que son muy homogéneos. No es un buen sistema para lugares heterogéneos, en donde, dicho sea de paso, si nosotros buscamos otros países que son heterogéneos como el Perú, ya sea el caso de Brasil, de México, de Estados Unidos, no son repúblicas, son estados federados, ¿no? Estados Unidos de México, Estados Unidos de Brasil, Estados Unidos de América, que ven pues que una federación se acomoda más a sus características. Y de hecho Brasil comienza como un imperio, ¿no? Con un rey, con Pedro I. Entonces, eso me hace pensar, pues, qué tanto también tenemos que nosotros evaluar si la república, que José de San Martín no creía que el Perú iba a funcionar como una república, ¿no? Recordemos que San Martín abogaba por una monarquía, que incluso fue a buscar a un príncipe europeo, que creo que ahí estuvo su fallo, porque si hubiera buscado un descendiente inca, la historia hubiera sido otra, ¿no? No, hubiera tenido todo el apoyo de los Andes para empezar. Y la historia del Perú seguramente sería muy distinta. Entonces, ¿qué tanto pues una monarquía, unos estados federados o un tipo de gobierno similar se ajustaría mejor a las necesidades del Perú? Sí, sí, bueno, en ese momento San Martín lo tuvo muy claro, ¿no? Que envía esta misión a buscar un príncipe para que sea el rey del Perú. Y ahí, lamentablemente, eso fracasa, cosa que en México o en Brasil funcionan, ¿no? Con emperadores, con reyes. Aunque ya la crisis por las revoluciones burguesas habían minado toda esta posibilidad también en estos países. Pero en fin, hemos tocado, creo, Rafael, un tema muy Uh -huh. interesante, de mucha actualidad además, a pesar de que nos hemos remontado a siglos atrás, es un tema de mucha actualidad y que tiene que ver mucho con la forma de ser, forma de pensar y con la idiosincrasia del peruano. Ahora nos avisan que nuestro tiempo ha concluido, debemos poner fin al programa y nos volveremos a ver en una semana. Así es, y seguramente en un próximo programa podremos hablar de posibles sistemas políticos que sean adecuados para el Perú. Muy bien, queda planteado ese tema para una próxima reflexión en nuestro programa Mitos y Verdades. Nos vemos.